claro, ¿no? Pero la idea es empezar a perderle el miedo a los ruiditos que hace la biología y entender un poco que la mayoría de estos ruidos tienen que ver con arreglos. Y lo segundo es aprovechar este modelo que nos permite un poco el autoconocimiento, ¿no? Darnos cuenta dónde sostuvimos una incoherencia, dónde estuvimos en estrés, y para la próxima vez por ahí no tropezar con la misma piedra, ¿no? A veces es evitable la piedra, a veces no. Pero lo que yo digo es, nos sirve mucho para ver qué es lo que nosotros a veces nos cuesta gestionar, como decimos siempre, como animal humano, y estamos gestionando como animal, nada más, en vez de la parte humana. Pero bueno, Glo, ¿vos querés que vayamos largando? Sí, obvio. Para Bueno, que yo sigo admitiendo gente. sí, vos seguí. Asociación Entonces, Trabajadores brevemente del les Estado. recuerdo, ¿no? Este modelo de las 5 leyes biológicas que fue descubierto por un médico alemán, a raíz de una tragedia personal. No nos vamos a meter en eso. Cualquiera que sepa, que quiera saber la historia, la puede encontrar en distintos links que tenemos nosotros en el Instagram. Básicamente postula que esto que conocemos nosotros como enfermedad es otra cosa, como decimos siempre, ¿no? Es una solución biológica a un conflicto con el entorno percibido como una amenaza a la supervivencia, ¿no? Eso que nos puso en una situación donde sí o sí tenemos que reaccionar. Y como no pudimos reaccionar por distintas características de la situación a nivel de centros superiores, salió el envase. A veces uno tiene como, divide la tarea, ¿no? Hay una solución racional, una solución emocional, pero no alcanza para manejar esa tensión que ofreció el entorno. Ahora Gloria les va a repasar rápidamente El las 5 concepto de leyes. programa quiero reemplazar, Exacto, el concepto de programa repasar. El biológico y todo concepto de eso. programa. Pero bueno, básicamente empezamos a cambiar el concepto de enfermedad y empezamos a reemplazarlo como programa biológico que tiene una intención de ayudarme a superar un obstáculo, ¿sí? Entonces no me rompí, no vine fallado, nada de eso, sino que simplemente me adapté por una tensión que me ofreció en el entorno, que pudo ser de primer orden, real, ¿no? La rodilla contra el pavimento, como digo yo muchas veces, o una situación que figurativamente fue como una rodilla contra el pavimento, ¿sí? Entonces, bueno, larga, Gloria, guárdense las Bueno, preguntas si pueden para el final, sí, a ahora menos que estamos sea algo muy grabando. puntual del momento de lo que yo estoy hablando, pero no para ahondar, eso lo hacemos al final, porque Gloria va a empezar a grabar, o ya está No, ya grabando, estoy grabando. está grabando, porque la idea es que después cada uno pueda hacer alguna consultita o preguntar algo que le pasó a una amiga, y entonces Cortamos grabar y abrimos claro, preguntas, y la ¿no? podemos mirar con este modelo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, básicamente, yo lo que quiero es repasarles el concepto de programa, que es algo que tanto Feli como yo les decimos en consulta todo el tiempo. En lugar de hablar de enfermedad, siempre les vamos a hablar de programa, en el cual la enfermedad está incluida, ¿sí? Síntomas, enfermedad, diagnóstico, etiqueta, todo eso está incluida dentro del programa, pero el programa, nosotros decimos que es algo mucho más grande, ¿no? Que hay que dar como 3 pasos para atrás para verlo cuando estamos viendo enfermedad. En realidad el programa es algo más grande. Entonces vamos a hablar como de varios como bullets, como características básicas de qué es un programa. 2 fases a cargo del cerebro, siempre, que tiene este sentido biológico siempre y que tiene que ver con las capas embrionarias. Ahora abro un cachitito cada cosa, pero básicamente por eso es tan power el concepto de programa y por eso siempre hacemos hincapié en esto, ¿no? Que es lo que gracias a Dios muchos médicos se están acercando y están incorporando y están comprendiendo del aporte de Hammer. Entonces, como dice Feli, cambiamos a hablar de enfermedad por hablar de programa, en donde en general, en la mayoría de los programas, los síntomas se expresan en esta segunda fase. Acá tenemos el esquema gráfico de las 2 fases de un programa,
dibujado por Hammer, en donde el eje horizontal es el transcurso del tiempo. Y el eje vertical sería como la intensidad, ¿no? La intensidad del conflicto, ¿no? Acá tenemos duración y Sería para arriba el tono tenemos intensidad. vegetativo. Si uno está para arriba del horizontal, hablamos de simpaticotonía. Perdón que te interrumpí, no. No, no, Sería está bien, está bien. el tono vegetativo. Si estamos para arriba, es simpaticotonía, estrés. Y si estamos para abajo, es vagotonía, relax, reposo, reparación. Eso sería. Y después, Bien. bueno, obviamente, cuanto más arriba, más intensidad de eso y más intensidad, exacto. La intensidad del tono vegetativo, perfecto. Entonces acá tenemos graficadas las dos fases que, como bien dice Feli, una es para arriba simpaticotónica, la fase activa, y otra es para abajo vagotónica, la fase de reparación. En la fase activa, nosotros decimos que como estamos con un conflicto, en el tejido seleccionado se genera una adaptación para ayudarnos a resolver o a sobreponernos o a sobrevivir, superar ese conflicto. En la segunda parte, en la fase de reparación, lo que pasa es que revertimos esa adaptación. Tratamos de volver el organismo a como estaba. Y, si se fijan, la sutileza, la duración, ¿no? Cada cosita mide el mismo ancho, ¿no? Entonces hay como esta cosa de a mayor duración de la fase activa, mayor duración de la fase de reparación, a mayor intensidad, me voy para arriba, mayor intensidad de los síntomas en la vagotonía también. Dirigido por cerebro, fundamental, importantísimo. Acá tenemos el cerebro. Dirigido por el cerebro, todo el programa, cosa que se puede ver en un ATAC, los famosos focos de Hammer, en fase activa, en fase de reparación. Cada punto del cerebro comanda un punto en el cuerpo, en el organismo. A su vez está armado el cerebro en las distintas capas, separado en las distintas capas, que son los colores que tienen ahí. Para las que se meten a estudiar, los colores en Hammer no son aleatorios, son hermosamente una regla mnemotécnica para empezar a individualizar endodermo amarillo, ectodermo rojo, y los dos colores de naranja son el mesodermo, que se divide en antiguo y nuevo, con sus diferencias entre sí. Entonces, siempre que vean estos colores, se está hablando de eso, ¿no? Y todos los discípulos de Hammer y todos los que estudiamos Hammer respetamos los mismos colores, por eso lo van a ver por todos lados. ¿Qué más puse? Bueno, les puse la tríada, re importante. Siempre mencionamos esto, que es básicamente lo que nos explica la primera ley, que nosotros, para el estudio, digamos, nos podemos ver en psique, cerebro, órgano, pero que a su vez esta unidad indivisible le impacta el conflicto al mismo tiempo, se producen los cambios al mismo tiempo, hay como toda una reacción en simultáneo. Feli, se te cayó la cámara, ahí está. Todo lo que sucede en simultáneo, se puede ver qué pasa a nivel psique, qué pasa a nivel cerebro, los focos de Hammer, qué pasa a nivel órgano, los síntomas. Y nosotros, bueno, por ejemplo, en consulta de biodeco estamos hablando mucho tiempo de psique, mucho tiempo de mis pensamientos, de mis creencias, de mis mandatos, de cómo percibo el conflicto, ¿no? De todo el rollo que se hace ahí, porque justamente es esta psique a la que la tapa el agua cuando pasa algún conflicto, y que es esta interpretación del cerebro de que la psique está sobrepasada, la que elige y decide qué programa, según el tipo de conflicto, qué tejido va a asistir en ese conflicto, ¿no? Ejemplo, amenaza en el territorio, tic, laringe, ¿no? Justo estábamos hablando de eso con Feli, ¿no? Es una cosa que ya está programada en el cerebro, porque tiene que ver lectura del programa, función del órgano, es lo mismo, salta ese, ¿no? Eso es el laburito psique, cerebro, órgano. ¿Qué más les puse para poner? Bueno, importantísimo. Se comporta según capas, porque es tan importante conocer las capas, ¿no? Acá tenemos a grandes rasgos lo que yo les cuento en mis metáforas de construcción. Algunas capas construyen y después demuelen,
otras capas demuelen y después rellenan, ¿no? Entonces, siempre tenemos es bien clarito cómo se va a comportar específicamente en cada fase del programa, cada capa, entonces sabemos perfecto qué vamos a esperar, qué pasó, qué sucedió, cómo son las epicrisis, qué bacteria va a venir, si va a haber un sudor nocturno, si va a haber un calambre, si va a haber fiebre, de cuánta fiebre estamos hablando, cómo es esa epicrisis, si va a haber una náusea, si va a haber una tos, si va a haber un moco. Bueno, nada, este mapa. Todo este conjunto, nosotros lo conocemos como la brújula de Hammer, que es el cuadro que tiene Feli allá atrás. Y es lo que usamos todo el tiempo en consulta para orientarnos, para saber dónde estamos parados, para saber qué esperar después, para saber qué pasa cuando recaemos. Eh, Así que nada, este es un poquito el background que tanto Félix como yo explicamos siempre que estamos en alguna consulta, que simplemente quería refrescar, porque ahora Félix va a usar programa, brújula, en fin, todas estas palabras para tenerlas claritas y a mano. ¿Puse algo más, Fe? Ay, mm, arranco. Arranca directo. Bueno, les pido disculpas porque tuve la brillante idea de darle un hueso a mi perro pensando que lo iba a entretener y lo anda revoleando por ahí. Así que si oyen un poco de ruidos es el hammer perruno que anda muy copado con el hueso. Eh, bueno, empezamos por la vulva, ¿ok? Pará, una Acuérdense, cosita sí. más, perdón, interrumpo. Nosotros hicimos estas slides filminas en donde vamos a mostrar esquemita, dibujito, en algunas tiene color para diferenciar la capa embrionaria. Abajo bajamos la función del órgano o del tejido y el tipo de conflicto en verde. Y en el costado van a ver, que Feli los va a tratar de mencionar a todos, pero justamente es el desafío de meter todo en 1 hora, 15. Todas las diferentes etiquetas diagnósticas, tipos de forma de llamarlo, enfermedad, síntoma, hay medio un cocolichín, pero digamos, todo esto es lo que se puede ir hablando cuando tengo un programa de lo marcado en azul, ¿no? Así que un poco esa es la guía como para ver estos, porque después van a aparecer otros más y vamos a ir abriendo hasta llegar a arriba de todo. Feli, todo Bueno, tuyo. gracias. Entonces, bueno, en la vulva nosotros sabemos que estamos fundamentalmente hablando de piel, ¿no? O sea, genital externo femenino, fundamentalmente la capa que es la protagonista acá es la piel, después tenemos mucosas y semimucosas, pero más o menos son distintas formas de piel, ¿sí? La piel tiene varias capas, pero la que más nos importa generalmente en vulva, la que más ruido hace, la que más etiquetas diagnósticas involucra, es la epidermis. ¿Sí? Que es la capa más superficial de la piel, que es la que tiene la función prácticamente exclusiva de contacto, de un contacto muy discriminativo, con una sensibilidad muy especial tiene la piel, es realmente la que nos da esa información y es la que nos suple esa necesidad biológica de la comunicación a través del contacto, ¿sí? Entonces, después vamos a hablar de las glándulas de Bartolino, que están metidas en la vulva, pero que es otra capita, pero fundamentalmente yo me voy a dedicar más que todo a la epidermis, ¿no? El famoso programa de piel externa, que cuando hablamos de piel externa estamos hablando de epidermis, ¿sí? Entonces, repasemos un poquito esto a las que estuvieron en el taller de piel que hicimos hace unos meses, esto les va a sonar, ¿no? Entonces tenemos que como la piel es el órgano del contacto, es bien moderna, es la última capa que nos recubrió, es del ectodermo, ¿sí? Manejada por la corteza cerebral, por una zona muy particular, que es la corteza sensorial, tiene una ubicación muy particular, donde está una cosa que se llama el homúnculo sensitivo, ¿no? O sea, está mapeado todas las partes del cuerpo y la piel, ¿sí? Entonces, esta capa, ¿cómo se porta? Bueno, ya sabemos que por tercera ley pierde tejido en fase de estrés
y gana tejido, recupera tejido, rellena tejido en fase de alivio. El sentido biológico lo tiene en la fase de estrés, como la mayoría de las capas. Hay una excepción, pero la mayoría de las capas tiran la ayuda, te ponen las prestaciones, se adaptan para que vos superes el obstáculo en la fase donde el obstáculo está presente, ¿sí? Entonces, al perder tejido, se pierde sensibilidad. Hay una cosa sumada que tiene también esta capa, que si esta capa estuviera recubriendo un conducto, aumentaría el diámetro del conducto, ¿sí? O sea, al perder tejido, ¿no? Pero fundamentalmente, en el caso de la piel externa, es sentir menos para sufrir menos, ¿sí? En ese momento, en general, la piel no se notan cambios. A lo sumo uno puede ver la descamación, hello, caspa, uno puede ver la piel más brillante, más tirante, más sequita. Esos son síntomas de estrés de la piel, ¿sí? Esa piel siente menos. Ahora, una vez superado el obstáculo, una vez que la situación se resolvió, se soltó, apareció un problema más grande, como sea, automáticamente la capa tiene que volver a la normalidad. Esa epidermis que perdió tejido tiene que volver a rellenar. Y así lo hace, como siempre hace la biología, inflamando. Y ahí es donde aparecen los famosos síntomas de rojo, caliente, me arde, me pica. Esos son todos síntomas de arreglo de la piel. Entonces, si miramos algunas etiquetas diagnósticos de ahí, pensemos, la piel y las mucosas recurren a la vulva y a la vagina, ¿sí? Entonces, todo eso es similar como se porta. El shock biológico obviamente tiene que ver con un estrés de contacto, que puede ser real o no. Siempre descartamos primero lo que llamamos primer orden, ¿no? Real puede ser el tampón en la copita, un jabón abrasivo, el asiento de la bici fija. El marido, el novio. El marido. Entonces, la vulvitis. La vulvitis es inflamación de la vulva, o sea, reparación de la vulva. Inflamación y reparación son sinónimos, ¿sí? Entonces, en la vulvitis puedo tener ardor, puedo tener picazón, digamos, y es donde generalmente voy a la guardia, voy al médico. Me estoy arreglando, está perfecto, aliviamos con lo que queramos, con lo que resuene con nosotros, pero es eso, ¿sí? Vulvovaginitis, lo mismo, ahora el alivio se extiende no solo a la vulva, sino a la vagina. O sea que acá el estrés tuvo que ver con todo ese sector, ¿sí? Eczema, nada, es básicamente una etiqueta de la piel, ¿no? Entonces podemos ver eczemas, nuevamente todas etiquetas del alivio, de esa segunda parte de la brújula, donde estoy arreglando. Dermatitis lo mismo, ¿sí? Se refiere a inflamación de la piel, ¿sí? Herpes simple. Herpes simple, en la fase activa, cuando aparecen esas úlceras microscópicas, muy chiquititas, no siento nada. Yo me entero cuando empieza a arder, ¿sí? Empieza a molestar. Ahí se está arreglando, ¿sí? El herpes tiene una sutileza particular del shock diagnóstico, que es la duda. No nos vamos a meter en eso. Condiloma o verruga, que son sinónimos. Hablamos de condilomas en vulva. Son esas estructuras que son como medio arbolitos, que tienen como deditos, que son exclusivamente de epidermis, ¿sí? Son alivios exagerados, ¿sí? Probablemente, Hammer nos expidió en eso, el sentido biológico tenga que ver con, tuve un estrés de contacto y ahora no solamente recupero, sino que hago como un buffer, un amortiguador para tener menos contacto, ¿sí? La próxima vez. Yo le digo como si fuera lo que le ponen a los barcos para que no se choquen entre sí en las marinas. ¿Vieron que tienen esos? Bueno, esos serían como los condilomas, serían como esos flotadores que se les ponen en los costados de los barcos. Vitiligo. Vitiligo, si bien es un programa que se expresa en la epidermis, de verdad le pertenece a la dermis, porque el vitiligo es el escape, la desaparición, la pérdida de los melanocitos. Los melanocitos son las células que producen el pigmento, ¿sí? Y realmente le pertenecen a la dermis. Su origen embriológico, su origen evolutivo es dérmico. ¿Por qué? Porque se encargan de la protección. Eso hacen todos los tejidos que derivan del mesodermo antiguo. La dermis es la gran piel interna que deriva del mesodermo. La primera piel, la piel primitiva que tenemos, ¿sí? Esa que está, yo le digo el cuero de la piel, lo que está por debajo de la epidermis,
Acuérdense que la epidermis es súper finita, me quemo, me pelo, eso es epidermis, ¿sí? El cuero de la piel es cuando sangra. Cuando sangra, ahí ya llegué a la dermis, ¿sí? Bien, quistes de inclusión. Esto tiene que ver con las glándulas sebáceas. Es como si fuera un acné parecido, pero en la vulva. Los quistes de inclusión son como pequeñas formaciones sebáceas que a veces aparecen y que estéticamente no quedan lindas, pero no tienen ningún... Sí, es como la glándula sebácea exagerada. Nuevamente, la glándula sebácea no es de la epidermis, es de la dermis, porque la función de la glándula sebácea es producir una capa grasa que me protege. Nuevamente, ¿no? Concepto de protección de la dermis. Esto sería como una protección exagerada, ¿sí? Hidradenitis supurativa. Esto es una etiqueta súper rara, pero es terriblemente deformante de la vulva. Cuando uno lo ve, por eso rápidamente lo quiere aliviar. Pero es lo mismo que el verdadero acné. Yo le digo el acné de la vulva, ¿no? Imagínate el acné que deja cicatrices y que, bueno, la hidradenitis se porta igual. Te escucho muy entrecortado. Bueno, qué lástima. Dale, espero que la grabación Dale. esté así. ¿El resto escuchan bien? Pueden oír correctamente. Bien. ¿Sí? No me voy a meter en esa etiqueta, pero si alguien la tiene, en todo caso, después me pregunto. Gracias. Piroepitelioma. Piroepitelioma, de vuelta, acá ya ven que tiene una parte de la etiqueta de epitelio y otra parte que tiene de fibro, ¿no? Las fibras están por debajo. Esto tiene que ver más con la capa que está, no solamente la dermis tiene fibras, sino la capa que está por debajo de la dermis, tejido conectivo, ¿no? Ahí estarían trabajando 3 capas juntas. Acuérdense que el tejido conectivo tiene mucho que ver con la aptitud, la valoración. Líquen escleroso. Esta es una etiqueta que es medio una bolsa de gatos, porque la verdad que hay muchas distintas variedades de líquen esclerosos, ¿no? Hay líquen esclerosos que se portan de una manera y otras, pero en general en el líquen escleroso, las 3 capas salen al rescate, ¿no? O sea, sale la epidermis en un estrés de contacto, sale la dermis porque se sintió de alguna manera atacada, mancillada, desfigurada, manchada. A veces el mismo diagnóstico puede activar la dermis, ¿no? Tengo un problema en la vulva, mi vulva no es normal, siento un ataque a mi vulva. Y por otro lado, el tejido conectivo, ese tejido que es de una capa más moderna del mesodermo nuevo, también se desintegra y tiene que ver con esa situación en donde no fui lo suficientemente, como dice Gloria, no me sentí lo suficientemente, lo que sea, para superar este obstáculo, para evitar este obstáculo, para resolver esta situación. Flujo cándida. Acá esto es algo, tiene que ver con arreglos de la vagina, el flujo, cualquier flujo que ustedes vean, ¿no? O sea, no importa, vayan, alivienlo. Muchas bacterias que trabajan en la vagina producen olores intensos, entonces es molesto, y todo eso a veces puede haber como una alteración del ecosistema porque, por ejemplo, hice un tratamiento antibiótico, entonces acá los bichitos salen a tratar de recuperar ese ecosistema. No es que el antibiótico en sí está actuando en la vagina, sino que hice un tratamiento antibiótico por algo en una faringitis y después me pasa que me pica y me arde, ¿no? Y tuvo que ver con que hice un poquito de lío en el terreno. Entonces salieron estos bichitos a resolver ese problema. La cándida es, en lo que tiene que ver con la vagina y la vulva, es bien de la glándula de Bartolino. La cándida es un microorganismo antiguo que trabaja en tejidos derivados del endodermo, ¿sí? En amarillos. En amarillo. Entonces, las glándulas de Bartolino, si bien las representamos así como 2 glándulas identificables, la verdad que toda la entradita del introito tiene como pequeñas glandulitas, y la cándida sería la encargada de restablecer el tejido, de participar en demoler lo que sea que tuve que hacer un poquito de más, en una situación donde me sentí poco lubricada, poco humectada, ¿no? Tuvo que ver con esa percepción, ¿sí? Entonces a veces hay cándida cuando se me ocurrió cambiar por la copita y entonces me costó ponérmela y eso fue como un pequeño shock diagnóstico, un shock biológico en ese momento, y eso se soluciona con lubricar la copita y ya está. O puede haber después, por ejemplo, de una relación sexual donde yo por ahí no me sentí que estaba suficientemente preparada. Entonces hay un estrés del tejido
que aumentó la cantidad de glándula para poder lubricar mejor el introito, y después viene la cándida a volver atrás, porque yo siempre digo lo mismo, las cosas caras no se mantienen, si no hace falta, hay que volver atrás. El HPV. Bueno, el HPV es un capítulo aparte, pero básicamente, desde este modelo, las partículas virales participan en la reparación de los tejidos de origen ectodérmico. Entonces, el HPV vendría a participar en esta segunda parte del arreglo, ¿sí? De las pieles externas. De hecho, uno puede ver HPV en todo el cuerpo. ¿Saben dónde? Siempre en tejidos ectodérmicos, ¿sí? O sea, es en el único lugar donde uno podría identificar esta partícula viral, ¿sí? Entonces, quédense tranquilas que no es que, uy, me agarré el HPV, no, el HPV está trabajando en el alivio, el arreglo, ¿sí? No tengo que estresarme de que el HPV me va a lastimar, ¿sí? Bien, y bueno, la dispareunia, que es un término médico que significa dolor con las relaciones sexuales, que acá, bueno, es una etiqueta medio que hay que ver, ¿no? Por dónde viene la cosa, porque puede tener otros componentes la dispareunia, ¿sí? Pero estas son todas etiquetas que podemos ver en relación a cosas que afectan la vulva, el introito, las glándulas de Bartolini. Espero no haberla llenado de información demasiado rápida. Vamos a la próxima. Bueno, ahora subimos un poquito más, ya estamos, o sea, ya vagina les dije que era como lo mismo que vulva, ¿no? Entonces ahí la etiqueta con vagina, fundamentalmente a lo sumo podemos tener vulvovaginitis, vaginitis o condilomas, mucho más no hay, flujo, mucho más no hay para vagina. Entonces pasamos al útero, ¿sí? Perdón, al cuello. El cuello sería como la interfase entre el útero y la vagina, ¿no? Sería como el que se encarga de discriminar qué entra y qué no, ¿sí? Entonces, el cuello es de origen ectodérmico, tiene una cubierta... Me dejó sin machete. Tiene una cubierta ectodérmica, ¿no? Moderna, entonces volvemos a la tercera ley. En fase de estrés pierde tejido y en fase de alivio recupera tejido, ¿sí? Y acá podemos tener distintos síntomas que tienen que ver con el cuello. Yo, la amenorrea lo voy a decir último, amenorrea es pérdida de menstruación, porque es más complejo eso para entender. Pero bueno, desde el lado de quedarnos en el tejido, es mucho más fácil entender que uno puede tener un sangrado, tanto en la fase donde el cuello está perdiendo tejido, porque se expone más la parte del tejido que tiene vasos sanguíneos. Recuerden que las cubiertas no tienen vasos, las cubiertas superficiales, la epidermis no tiene vasos, entonces es por debajo de esa cubierta que están los vasos sanguíneos. Obviamente, si yo estoy con un proceso de estrés prolongado o de estrés agudo muy intenso, se puede exponer más el tejido más profundo, como la dermis o qué sé yo, y cualquier trauma o cualquier roce puede llegar a producir un sangrado. Y eso es el término, por ejemplo, sinusorragia, que se habla de sangrado luego de las relaciones sexuales, ¿no? Que aparece un sangrado luego del coito. Eso se le dice sinusorragia, es un término muy particular. Esto en general uno lo primero que tiene que ir a buscar es saber si hay alguna adaptación a nivel del cuello. El segundo momento donde el cuello puede sangrar es cuando se está arreglando, particularmente si ese arreglo es muy intenso, ¿sí? Hay otras situaciones donde puede haber sinusorragia, por ejemplo, cuando hay un pólipo. O sea, hay otras situaciones que no son privativas del cuello, ¿no? Pero lo que yo digo es, bueno, acá sí vale poner un espéculo, mirar y observar, pero podría tener que ver con eso, ¿no? Entonces es muy común la etiqueta de yo tengo una ectopía, pésimamente dicho, una llaguita en el cuello, lo deben haber escuchado, esas pueden dar sangrada. La llaguita es estrés, cuando están en estrés. Y después, cuando se arregla, aparecen las famosas estas que tienen la etiqueta de HSIL, LSIL, sin 1, sin 2. Son arreglos, esos son alivios, ¿sí? Y nosotros mismos en la colposcopía vemos cómo va rellenando ese tejido. A veces rellena con más intensidad, ¿sí? Acá también viene el mote de la partícula HPV que participaría, esta partícula viral, como la dice la cuarta ley, en todo caso, en el arreglo de los
los síntomas. Más adelante, a las alumnas más avanzadas de esto, si alguna vez quieren, nos sentaremos a hablar de qué son las partículas virales. Pero bueno, y acá también está la etiqueta de carcinoma de cuello, ¿no? El carcinoma escamoso de cuello uterino, que sería la fase, a ver, para la medicina oficial sería la fase de alivio más intensa, ¿sí? Hammer, perdón. Entonces, acá estarían como estas etiquetas que tienen que ver con el cuello, ¿sí? La mayoría de las etiquetas y los síntomas los vemos en el alivio nuevamente del cuello, porque como es piel externa, hace más ruido del otro lado. Obviamente que el cuello no pica y no arde, ¿sí? No tiene esa sensibilidad. Lo único que uno puede sí sentir es puntadas, ¿sí? De la epicrisis. ¿Se acuerdan de ese momento donde el tejido se saca de encima el líquido, que no necesita más porque ya terminó la reparación? Bueno, ¿qué pasa con la amenorrea del cuello uterino? Bueno, esto es 5 leyes avanzada, pero tiene que ver con que el foco de donde se controla en la corteza cerebral, Hammer, te voy a matar. Ay, Feli, vamos a ver. Quedás re loca hablando con Hammer. Aclaremos que, por favor, a todos los que se acaban de Hammer es un perro. Hammer es un perro. Ahora después se los muestro. Si no está hablando con el doctor Hammer, ¿no? Porque parece yo igual re pregunto, loca. ¿se oyen los gruñidos de Hammer? No. Ah, listo, me quedo Te tranquila. oímos a vos gritando Hammer, como si estuvieras hablando con el doctor Hammer en una charla de 5 leyes, y es como, qué poco serio. No lo pensé que cuando le puse Hammer. Bueno, perdón. Bueno, entonces, la parte de la amenorrea tiene que ver con que el control del cuello está en un área de la corteza que está muy cerca del tono estrogénico. ¿Se entiende? O sea, donde se maneja el tono estrogénico de la mujer. Entonces, cuando el foco de Hammer del cuello está muy afectado, en el sentido de que tiene un estrés importante, puede afectar el tono estrogénico. Y eso puede hacer que una mujer pierda la menstruación, simplemente porque el tono estrogénico bajó bruscamente. A todas nos pasó, y de hecho es muy común que el ginecólogo te dice, ay, te pasó una vez, debe ser estrés, ¿no? Debe ser estrés. Entonces, tiene que ver con eso. Suele ser un estrés muy particular. Además, coincide con que en ese momento la mujer se pone como maníaca, se pone como muy activa. Entonces, es una combineta de síntomas que uno reconoce. Hay otros síntomas que pueden aparecer en el contexto de un alivio de cuello, que Gloria los puso abajo, que no tienen que ver con el cuello en sí, pero que a veces nosotros los interrogamos para saber en qué parte de la brújula está, por ejemplo, ¿no? Y es que cuesta respirar, o sea, que uno esté agitado al respirar, que tenga taquicardia o palpitaciones, que sería como taquicardia, pero en síntoma. Taquicardia es algo que yo puedo medir, palpitaciones es algo que yo siento, ¿sí? Son lo mismo, son homólogos. Bueno, listo. Por ahora vamos bien. Perdón, porque comparte relé con venas coronarias, que es la que hace estos síntomitas. Entonces, al tener el mismo punto de control en el cerebro, es como que se funde el conflicto para un lado y para el otro. ¿Cuál es el conflicto? Nosotros le llamamos rápidamente frustración sexual. Es, sí, obviamente, un poco de territorio, un poco de pérdida, un poco de contacto sufrido. Es muy interesante el conflicto, la verdad, cuando interrogamos, cuando charlamos, es muy interesante, da para hablar un montón. Es esta tranquera, ¿no? Feli, ¿cómo lo dijiste vos? Que estuvo re bueno también, pero yo siempre le digo como la tranquera entre lo sexual y lo reproductivo, ¿no? Entonces está ahí como en ese borde ahí para, ¿viste? Como que donde se disputan y se dirimen todo un montón de cosas. Bueno, nada, es un conflicto interesantísimo en el que todas entramos algunas veces. Igual la mayoría de los programas que vemos en cuello, la gran mayoría, son estreses de contacto. Entonces suelen ser programas muy light, muy light. De hecho, cuando uno mira las cifras de la literatura oficial, la gran mayoría de estas lesiones con etiqueta, HSI, la gran mayoría de ellas vuelven atrás, no son del capítulo de cáncer de cuello, que es otra cosa, que es un conflicto mucho más intenso, con muchas más aristas. La mayoría de las cositas que aparecen en un PAP, que bueno, me tuve que controlar o me hicieron un procedimiento local, la mayoría de esas cosas son de
estrés de contacto. Por eso son muy frecuentes cuando uno inicia las relaciones sexuales. La medicina oficial que dice, te contagiaste HPV, porque empezaste a tener relación. Pero de verdad, bueno, justamente empezaste con esos estreses, ¿no? Y muchos alivios empiezan a aparecer a los 40 años. ¿Por qué? Porque a Y los 40 años contagio, la mujer... otro capítulo, ¿eh? Contagio, otra charla. Otro capítulo, contagio. A los 40 años la mujer empieza ya a, digamos, manejarse distinto, ¿no? Y ni les cuento ya en la menopausia, ¿no? Con donde ya tiene realmente otra cabeza. Pero bueno, básicamente como dice Glo, ¿no? Tiene que ver con, Hammer le puso frustración sexual, pero y la mayoría de las cosas que yo veo tienen que ver con estreses de contacto. La mayoría de las cosas que vemos. Bien, próximo. ¿Paso, Fe? Sí. Paso. Bueno, Bueno, ahí quise pintar de vamos al útero. amarillo, ¿no? Quise pintar de amarillo útero y trompas porque es endodérmico. Yo le voy metiendo los colores como buena gráfica. Bueno, ahora tiene sentido, ¿no? O sea, veníamos con todas áreas donde había contacto con el otro y de repente todo ectodermo, 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 comunicación, comunicación, comunicación y de repente nos vamos a un órgano que se dedica a la reproducción y a la nutrición. O sea, que es bocado y reproducción, ¿no? Si dijimos que si el útero tuviera dos necesidades biológicas son nutrición y reproducción, ¿sí? Nutrir el producto de la concepción y asistir en que ocurra la concepción, ¿sí? Entonces, acá tenemos el endodermo, repasamos. El endodermo es la capa más antigua, está controlada por el tronco cerebral, ahí tiene su foco de control, y lidia con situaciones que tienen que ver con el bocado, ¿sí? Con el bocado, en este caso el bocado reproductivo, ¿sí? Y su arista de lo femenino, ¿no? Lo hembra, lo femenino reproductivo, no lo femenino sexualidad, sino lo femenino que tiene que ver con lo reproductivo exclusivamente, ¿sí? Hembra madre, básicamente, ¿no? Exacto. Hembra madre. Entonces, la hembra madre, exacto. Entonces, recordemos que el endodermo en fase de estrés aumenta su cantidad de tejido y en fase de alivio demuele valiéndose de microorganismos filogenéticamente antiguos, que son los hongos y las micobacterias, ¿sí? Mico y mico. Entonces, y acá tenemos etiquetas diagnósticas como, bueno, si vamos al conflicto biológico, yo siempre hablo de dos, ¿no? Por un lado, el conflicto de pérdida, ¿no? Una pérdida que comparte en ese sentido con el ovario. El ovario es el encargado realmente de sustituir ese miembro de la manada que consideramos que está perdido, que está en riesgo de perderse o que se perdió, pero el endometrio puede salir al rescate también en esa situación porque justamente hace un colchón más acolchonado para permitir que esa reproducción sea como más eficiente, ¿no? Y por otro lado, tenemos otra cosa que yo digo en mi metáfora, que es la hembra que quiere que el alfa la note, hace un celo más intenso, ¿no? Tiene que ver con, de alguna manera, imponerme como mujer, o sea, que me respeten como mujer, hacerme vista como mujer. ¿Se entiende? Y esa sería la segunda situación donde se puede adaptar el endometrio para ayudarnos desde su lógica biológica, ¿sí? Entonces, acá tenemos distintas etiquetas como la endometritis, vamos de vuelta. Itis es reparación, inflamación, entonces sería la segunda fase de un estrés del endometrio, ¿sí? Donde está aliviando. Los pólipos pueden estar en la fase de estrés como parte de un crecimiento focalizado o en la fase de alivio como cicatriz de una curación no biológica de un pólipo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en una cultura de automedicación fantástica. Entonces, si yo tengo un pólipo que se quiere demoler y justo hago un tratamiento antibiótico, bueno, por ahí corté la demolición, ¿sí? Entonces lo podemos ver muchas veces como curaciones no biológicas, ¿sí? Curación no biológica, perdón, significa que en lugar de demolerse de cero a cero, no a cero, sino a cero, queda colgando encapsuladito, cerradito, sin molestar, sin crecer, en un costadito, pero queda.
¿no? Porque la curación biológica sería que desaparezca, que también sucede. Sí, absolutamente. De hecho, si un pólipo se elimina, ustedes van a ver que por ahí hay un sangrado con olor o algo de eso, y eso tiene que ver con la actividad de esos microorganismos que Perdón, en ayudan. todo el endodermo, ¿no? Un nódulo en un pulmón te desaparece, digamos, según Exacto. cómo sea esa curación. Exacto. Bueno, después acá tenemos también la etiqueta de carcinoma de endometrio, hiperplasia endometrial, que sería como una etiqueta menos intensa de lo anterior. Entonces sería todo eso endometrio. La metrorragia o el sangrado es un síntoma, puede ser un síntoma de fase activa, fundamentalmente de fase de estrés del endometrio, pero bueno, puede haber un pequeño cuadro de metrorragia, por ejemplo, cuando uno elimina un pólipo, ¿no? Cuando uno está en una parte de alivio. La dismenorrea suele ser un síntoma de fase de estrés, ese dolor con las menstruaciones muy intenso, suele ser un síntoma de fase de estrés en la mujer con un programa y tiene que ver con que este tejido libera una... Muy piola la biología lo que hace es, como todo esto que yo amueblo, lo voy a tener que sacar en algún momento, ¿sí? En la mujer en edad fértil, acuérdense, amueblo el departamento de un ambiente, espero que venga el inquilino no viene, tiro los muebles por la ventana. La menstruación es tiro los muebles por la ventana. Ahora, si yo voy a tener que tirar más muebles, la biología se anticipa. Entonces, produce una sustancia que se llama prostaglandinas, que van a asistir en esa empujada de muebles. Por eso hay más dolor, porque uno tiene que como desamoblar más. Es como una mudanza más compleja. Perdón, tengo el perro acá. Este Hammer. Ahí lo ves. No es Hammer el médico. Bueno, entonces, No sabés, por ahí se por encarnó ahí ahí. es encarnación, sí, puede ser. Bueno, la cuestión es que la cuestión es que tenemos aumento de prostaglandinas y eso hace que se pueda tener mucho más. Entonces dicen, ahí tengo unas menstruaciones súper intensas con mucho dolor. Por eso los analgésicos funcionan, porque justamente actúan contra estas prostaglandinas, hacen que no se generen tantas y todo eso. Es una de las formas de manejar el dolor menstrual. Pero tiene que ver con la inteligencia de la biología. La biología no te quiere hacer sufrir, no le interesa que tengas dolor. Lo que quiere es que vos puedas evacuar todos esos muebles que pusiste antes, ¿sí? Bueno, acá tenemos flujo y cándida. Pero ¿cómo puede ser la cándida en el útero? Bueno, la cándida es un hongo y justamente su lugar de trabajo siempre van a ser los tejidos antiguos. Entonces, puede haber como parte de una resolución, como parte de un alivio en el endometrio, trabajo de la cándida. Entonces, muchas veces nosotros ponemos un espéculo y la vemos un flujo típico de cándida muy intenso, muy abundante, a veces con pequeños restos de sangre que tienen que ver con esa demolición que está haciendo, y a nadie le pica y le arde nada, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo de la cándida de arriba. Y nada, la dejamos que termine de trabajar, preferentemente. A lo sumo, podemos aliviar un poco el síntoma localmente, pero queremos que lo que sea que esté haciendo lo termine. No suele dar fiebre, en general, y nada de eso. Bueno, después tenemos enfermedad pulmonar inflamatoria, que es toda una etiqueta más grande, donde son alivios de distintas partes de los genitales internos de la mujer. Acá tenemos salpingitis, que tiene que ver con la inflamación de la trompa. La endometritis es parte de la enfermedad pulmonar inflamatoria. La oforitis, un absceso en el ovario. Todo ese tipo de cosas que son alivios pueden aparecer en esta etiqueta grande que se llama EPI o enfermedad pulmonar inflamatoria. La piometra es un alivio de una endometritis, ¿sí? Que a veces lo podemos ver en las mujeres mayores, donde por algún motivo no está muy permeable el orificio cervical externo, entonces se puede acumular un poquito y vienen con fiebre y todo eso, y uno, nada, esto en general se modula con antibióticos, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Es esa etiqueta del alivio. Es más raro en chicas jóvenes, es raro. La salpingitis ya la nombré y nos quedan los miomas. ¿Por qué los dejé para lo último? Porque los miomas no son del endometrio. Los miomas son del miometrio, que es la capa muscular
también antigua, pero manejada por un sector un poquito más arriba, del útero. Y los miomas son formaciones que tienen que ver con mejorar la capacidad, la aptitud, como todos los músculos buscan mejorar la aptitud, de ese útero. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos una mujer que le cuesta quedar embarazada, por ejemplo, puede ser que tenga miomas. Y entonces, ¿qué le dice la medicina oficial? Ah, los miomas son los que no te dejan. No, al revés, los miomas son mejoras del órgano. En general son refuerzos para que tengamos o podamos retener mejor ese embarazo o podamos tener un parto mejor. También corre al revés, ¿eh? Hay mujeres que pueden hacer miomas porque tienen terror de quedar embarazadas, entonces activan ese segundo mecanismo que sería expulsarlo con más intensidad. O sea, ser más apta para capturar o eliminar ese bocado reproductivo. Ese sería el conflicto del mioma, ¿sí? Y eso aplica obviamente a cualquier situación que uno geste, porque no necesariamente gestamos hijos, también gestamos, como dice Gloria, proyectijos. Entonces, también, figurativamente, eso podría generar un programa en el miometrio. Bueno, entonces más o menos eso ya está. Y nos queda el ovario. Creo que es lo último, ¿no? Sí, el ovario. Bueno, el ovario es, digamos, separado del útero, absolutamente del útero y las trompas, ¿sí? Tiene dos tejidos, digamos, que tienen que ver con su función, que son privativos de él, que son, por un lado, las células germinales, que sería el ovocito, y después, por otro lado, las células del estroma, las foliculares, ¿sí? Entonces, lo que es germinal es de origen endodérmico, y eso, ahí estarían las etiquetas de quiste dermoide y teratoma, que se portan muy parecido a un embarazo. Crecen en fase de estrés, pero los primeros 3 meses crecen con es un poco más complejo, pero los primeros 3 meses crecen en estrés y después crecen en alivio, ¿sí? Pero el conflicto está o sea, restituir la pérdida, ¿sí? El ovario es el gran órgano de la pérdida. Una pérdida puede ser muy profunda y ahí es donde generalmente el tejido que se adapta tiene que ver con las células germinales, con esta etiqueta de quiste dermoide. O una pérdida puede ser profunda, pero además vivida con impotencia, ¿no? Con No fui lo culpa. suficiente, con culpa. No fui lo suficientemente para evitar esta pérdida. Y ahí están todo el resto de las etiquetas diagnósticas, ¿no? Que Perdón, tienen que una ver. cosa que quiero decir que me enseñó la Inge Diana, cada vez que hablamos de ovario, es el equivalente en el hombre a testículo, ¿no? Y el útero a la próstata, ¿no? Porque si no, siempre los dejamos afuera, pero es como, a ellos también le pasa el conflicto de pérdida, y también le pasa el conflicto de hembra versión conflicto de macho alfa, así que básicamente no vamos a dar una de reproductor masculino, pero importante que está esta equivalencia, ¿no? Exactamente. Siga Feli. No, no, espectacular lo que decís. Es el homólogo. O sea, una prostatitis en un hombre es el homólogo de una endometritis en una mujer. Es el homólogo. ¿Sí? Y un quiste Este, testicular, el es el homólogo. homólogo de un quiste en un ovario, en una mujer. ¿Sí? Bueno, Nadie de le hecho va es lo que le naciendo. pasó a Hammer, ¿no? Hammer tuvo un teratoma por la pérdida Ujú. de su hijo Dirk, el que le dio el nombre al DHS. Bueno, entonces aquí tenemos quiste simple, ovario poliquístico, carcinoma papilar de ovario, endometroma, endometrosis, que pareciera por la etiqueta que tiene que ver con el endometrio, y no, es un programa de ovario de acuerdo a este modelo. ¿Lo escribí mal? ¿Es No, endometro? no, Endometrio. endometriosis está bien. Ah, ok. Y bueno, después otros síntomas que tienen que ver con lo hormonal. Pero básicamente el otro tejido del ovario, que tiene que ver con las células foliculares, deriva del mesodermo nuevo, tiene que ver con la aptitud para la reproducción. Y entonces se porta como un tejido nuevo. O sea, pierde tejido en fase de estrés, al revés de las células germinales, y recupera tejido en fase de alivio. Como las células, yo siempre digo lo mismo, como las células están en la superficie del ovario, en los arreglos hace carpita para que no se le caigan los arreglos, ¿sí? Vos estás en algo que tenés un esfero y tenés una superficie, para que no se te escape nada, le haces una carpita. Eso se llama quiste. Por eso yo siempre que veo un quiste en un ovario,
que no sea funcional, que de alguna manera es una versión light de lo mismo. Funcional sería el que ovula, ¿no? Ese quiste que ovula, el folículo. Cuando yo veo un quiste en el ovario, digo, listo, este ovario o está arreglando o arregló. Y quedó el obrador, como le digo, dejaron el obrador ahí y se fueron, ¿sí? Entonces, eso es un quiste, es un arreglo, ¿ok? Un arreglo puede ser de mayor intensidad o de menor intensidad, pero no deja de ser un arreglo de este tejido que es del mesodermo nuevo, ¿sí? Acuérdense que la gran sutileza que tiene el DHS, el shock biológico de esta parte del ovario, tiene que ver con la impotencia. No pude, yo no hice lo suficiente, yo no evité esta pérdida, esta persona que yo pienso que se va a perder, esta persona que yo temo que se pierda, ¿sí? El endometroma es como una variante dentro de esos quistes, y la endometriosis tiene que ver con la presencia de foquitos que cayeron de ese endometroma, ¿sí? En general, tiene que haber, o sea, para este modelo no hay endometriosis, o sea, no hay foquitos en la pelvis sin un endometroma en algún momento, ¿sí? De hecho, es rarísimo ver endometriosis sin endometroma, o sea, sin un quiste achocolatado en el ovario, pero a veces puede pasar, y eso es porque el endometroma quizás fue muy pequeño o se terminó desarmando, o sea, no quedó nada y quedaron los foquitos, ¿sí? Otra causa de dolor con las menstruaciones, ¿no? Porque justamente estos foquitos, que son bastante pequeños, hacen como un ciclo menstrual en sí, ¿sí? Pero estas células son ováricas, producen hormonas ováricas, se automantienen, por lo que no tiene ningún sentido de que sean del endometrio, porque el endometrio no produce hormonas ováricas, ¿sí? Sin embargo, los focos endometriósicos sí. En relación al perfil hormonal, bueno, tiene que ver con que depende en qué momento estoy del arreglo del ovario o del estrés del ovario, va a haber producción mayor o menor de hormonas. Acuérdense que el ovario es el que produce los estrógenos. Si bien el cerebro lo guía a través de distintos centros de control, el ovario es el que produce tanto estrógenos como progesterona, que son las dos hormonas principales del ciclo femenino, ¿sí? Fértil. Entonces, si yo tengo un solo ovario estresado, puede ser que no tenga ningún síntoma a nivel de perfil hormonal, porque el otro ovario se encarga de reemplazar todo. La verdad es que en general yo voy a ver alteraciones importantes en el perfil hormonal, y más que se traducen en clínica, ¿no? O sea, no estoy menstruando o estoy menstruando cada 50 días, cuando estén afectados los dos ovarios. Porque realmente cuando la biología nos puso órganos pares, así como una persona que tiene un solo riñón tiene una función renal normal, pero tiene que cuidar mucho ese riñón, cuando nosotros tenemos un solo ovario, se la banca, hace todo lo del otro, ¿sí? Entonces, en general, uno puede tener, pero yo siempre digo, si hay alteraciones menstruales y yo descarté el estrés que tuvo que ver con el cuello, tengo que ir a mirar que probablemente los dos ovarios estén afectados, no uno solo, ¿sí? Y ahí están esas etiquetas de oligomenorrea, que es que me venga cada mucho tiempo, amenorrea, que no me venga hace más de 3 meses, y polimenorrea es que me venga muy seguido, ¿sí? Pero bueno, ahí también en el arreglo del ovario, a veces relativamente, uno va a ver más hormonas masculinas, porque el ovario produce hormonas masculinas en muy baja concentración, que hormonas femeninas, ¿no? Hasta que se logre que termine el arreglo, ¿sí? En relación, yo mido y digo, y ahí está la etiqueta muchas veces de poliquistosis ovárica, ¿no? Donde, tiene hormonas masculinas, porque hay distintas cosas que tienen que ver con ese diagnóstico de poliquistosis. Pero básicamente la poliquistosis es un arreglo que insiste, ¿no? Con mucha recaída. Por eso hay muchos obradores, no uno solo, ¿sí? De vuelta entonces, esto tiene que ver con una pérdida vivida con impotencia, es súper frecuente. Perdón, Feli, me meto. Sí. Importante, por más de que en consulta nos hagamos unos líos bárbaros, la lateralidad acá, ¿no? Izquierdo, derecho, lado materno-filial, lado partner, pares, ¿no? Todo eso. Repasamos rápidamente. Siempre las hacemos aplaudir para ver si son... Sí, pero no así, No. así, por favor.
Bueno, cuando aplauden muy así, en Sí, tenés que general es estar porque mirando son, mucho la mano que viaja. no, y en general es porque son zurdos, o porque son Ah, ambidiestros, lo cual indica que son zurdos. Pero básicamente los hacemos aplaudir, los vemos diestros, los vemos zurdos, entonces el lado de mi mano hábil, independientemente de que yo, por ejemplo, que soy diestra, soy zurda biológica, pero lo que determina el aplauso es mi lateralidad biológica. El lado de mi mano hábil es mi relación con todos, menos con mamá e hijos, que está en el lado de mi mano inhábil. Ese es el lado materno-filial. Entonces, para una mujer diestra, el lado izquierdo es mamá-hijos y el lado derecho es papá, pareja, hermanos, primos, compañeros de trabajo, amigos, vecino, verdulero, etc. Y mamá-hijos puede ser eh, mi suegra, si la quiero mucho. Mi suegra, si no la quiero mucho, no creo. La señora que me cuidó de toda la vida. Mi perro, mis sobrinos, ¿no? Cualquier persona que pueda ocupar realmente un rol así. Yo puedo pasar a mi papá si tiene 93 años y usa pañales del lado hijo, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces en consulta nos hacemos líos por estas cosas, hay que ver bien cómo es esa percepción, pero la regla básica es esta, ¿no? El lado inhábil es el lado materno-filial. Esto aplica para todas las capas, desde meso antiguo para arriba, meso antiguo, meso nuevo, ecto, no aplica para endodermo, pero en ovario es clave hablar de esto, ¿no? Porque decíamos un ovario afectado, ¿cuál es? Después afecta el otro, en el sentido de esta pérdida. Y otra cosa que quería aclarar, sorry, Félix, ya te dejo de no, vuelta. no digo nada para decir. Em, Pérdida es muerte, sí, perfecto, estamos de acuerdo, pero pérdida también es se fue a la Pelea. mierda, se fue a otro país, se peleó, se puso de novia con otra, no habló más, me bloqueó del WhatsApp, eh, todo tipo de pérdida, ¿no? No necesariamente muerte, pero claramente uno lo tapa el agua porque lo vive como desapareció de mi vida. Listo, Feli. No, me parece que me quedaba polimenorrea nada más, que es menstruar Sí. muchas veces, que eso les dije, pero creo que con esto terminamos. A ver, ¿con esto terminamos? Creo que sí. 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 Qué maratón. Sí. Tenía miedo de estar 85 años, pero ¿Se no. durmieron todas? ¿Se durmieron todas? Bueno, banquen. ¿Qué? Desconecto, desgrabo de Justo ahora todo. que dejás de grabar, Hammer se calmó. Ah, Hammer, mira. mi perro, se calmó. Sí, claro. Stop recording.